Adelante, por favor. Ya. Muchas gracias. Buenos días, buenas noches, perdón. Estoy un poco confundido con los tiempos. No sé si pudieran ayudarme con las diapositivas. Ya, muy bien. Debo aclarar en principio, para evitar represalias, que no soy representante de CONFIEP. CONFIEP es solamente un miembro del Consejo Privado Anticorrupción. El Consejo Privado Anticorrupción es un organismo que está compuesto por 25 organizaciones, 23 gremios empresariales y 2 organizaciones sociales, esta Proética, esta Transparencia, y estamos ampliando un poco la base. Es un organismo aún joven, tenemos 3 años de creación, y yo les voy a contar lo que hemos hecho desde el sector privado en cuanto a la ética. Constantemente es llamativo que cuando existe una crisis de corrupción o de ética, el común de las personas o la colectividad refiere qué está haciendo el Estado o qué están haciendo los empresarios respecto al problema. Y ese recurso a ir al empresario o al Estado nos aleja a ciudadanos, que somos todos, muchas veces del problema. Es cierto que el Estado y el empresariado y la sociedad civil tienen mucha vinculación en esto, sin embargo, no son los únicos titulares del problema, y esto hay que empezar a entenderlo. ¿Qué está haciendo el Consejo Privado Anticorrupción? ¿Qué está haciendo el sector privado? Me van a disculpar la espalda. En principio hay que aclarar 2 conceptos que a mí me gustaría tener bien claro, que ética y anticorrupción no son lo mismo. Porque lo que vivimos hoy día es una crisis de corrupción con profunda incidencia en el lado ético, pero son cosas distintas. Y del momento que se tienen que separar es donde vemos realmente la raíz del problema. La corrupción es, sin duda alguna, un problema que tiene variante o contenido ético. Y mi concepto es mucho más que un soborno, es mucho más que el uso del poder público. Es ponerse por encima de una norma para un fin egoísta. Desde el momento que nosotros conceptualizamos que la corrupción tiene mucho más que el contenido de soborno o coima o tráfico de influencias a todas las figuras penales, entonces ya podemos ver cómo el asunto se vuelve mucho más nuestro. Y la ética, sin duda alguna, le da contenido a toda esta lucha anticorrupción. La ética es propositiva, la anticorrupción es represiva. Y esas son 2 baremos distintos. Nosotros estamos en una etapa ahorita de anticorrupción, sin duda alguna. Represión. Ustedes verán las normas legales que salen constantemente, que por cierto no tienen ningún sentido y ninguna validez si es que no hay lo que los americanos llaman, y no tengo otra palabra para decirlo, enforcement. O sea, que las normas se cumplan. Y en este afán planteamos 20.000 normas legales al año. El Perú emite 20.000 normas legales al año. Es un país que podría ser fácilmente exportador de normas legales, y vemos de las más insólitas. Muestra ha pasado con lo que sucede en los vehículos menores, ahora en Miraflores, que ya llegamos a la sinrazón. Y esto es producto de que los ciudadanos hemos pedido siempre más y más normas. Entonces, el primer concepto que yo quería aclarar era esto, que ética y anticorrupción, al menos desde mi punto de vista, y puedo estar totalmente equivocado, son distintos. Lo segundo que hemos hecho, y ya entrando un poco más en materia, en lo que ha hecho el sector privado, es empezar por casa. Y no es una broma. Hemos empezado por casa para tratar de hacer una propuesta de ética y de anticorrupción. Lo que hemos pensado es que primero los gremios tienen que regularse éticamente para tener un sentido de coherencia, porque de lo contrario no podemos salir a pregonar nada. Tenemos 3 años de creación y los 2 primeros años nos hemos dedicado a empezar por casa, para poder luego tener legitimidad hacia afuera. Y ahorita voy a hablar de los casos que comprometen a las empresas, no voy a rehuir el tema. Y lo que hemos pedido a nuestros gremios o a nuestros miembros es un código de ética con dientes.
Porque la ética o el instrumento ético que no se aplica y no tiene realidad, no sirve para absolutamente nada. Es un papel impreso, guardado debajo de un escritorio y que las personas lo firman al entrar a una relación laboral, lo usan a veces de papel de doble uso y no sirve para absolutamente nada. Si esto no se vive, la ética tiene que vivirse constantemente. Entonces, ¿qué hemos pedido primero? Que los códigos de ética tengan principios y definiciones. Esto es muy importante en un código de ética, porque las personas no sobreentienden necesariamente qué está prohibido y qué está permitido. ¿Cuál es el concepto de corrupción? Acá podemos tener un montón de variables respecto al concepto de corrupción. Un montón. Y en una empresa y en una organización esto tiene que quedar totalmente claro. ¿Qué es un conflicto de interés? Cosa que parece no queda muy claro en la colectividad. ¿Qué es un conflicto de interés? Es estar en los dos lados del mostrador. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona contrata a un familiar suyo para prestar un servicio? Eso es un conflicto de interés. ¿Cuándo desaparece el conflicto de interés? Cuando se evidencia y se pone de manifiesto en la realidad. ¿Puede mi familiar ser el mejor proveedor de servicios? Entonces es totalmente elegible, pero decláralo. El gran problema que estamos viviendo hoy está relacionado mucho con conflictos de interés. Porque la gente no declara conflicto de interés porque a veces no saben que es un conflicto de interés. Y ahí es el primer gran problema. Entonces partimos de solicitar a nuestros socios que manifiesten cuáles son los principios y cuáles son las definiciones que rigen sus organizaciones. ¿Cuál es la conducta esperada en la organización? ¿Qué se espera del colaborador y qué no se permite en el colaborador? Por ejemplo, hablando de códigos de ética, las relaciones sentimentales en los colaboradores son permitidas. ¿La vida privada de los funcionarios es relevante? Eso tiene que determinarlo un código de ética, de forma muy clara. Lo segundo es que tiene que haber, desde luego, sanciones. Porque si no, el código de ética es solamente declarativo. Y las sanciones tienen que estar inmersas en lo que se llama, o le llamamos los abogados, un debido proceso. Esta palabra de moda que hace algunos años se está repitiendo bastante. Un debido proceso implica un derecho a la defensa. Si yo te estoy imputando una falta ética, tengo que decirte con claridad cuál es la falta ética y darte la oportunidad para que te defiendas. Cosa que no sucede en las gobernanzas éticas en muchas empresas. Se imputa la falta, se da por hecha, el trabajador, el colaborador no se defiende y viene la sanción. La sanción tiene que estar además específicamente determinada. ¿Cuál es la sanción? Catalogada, medida en proporciones respecto al hecho que se está regulando. Lo siguiente es que tiene que existir una instancia plural, como todo juicio. O sea, si alguien me sanciona, tengo derecho a recurrir arriba y plantear una suerte de revisión, porque las personas nos equivocamos. Este es un elemento novedoso que ha introducido, por ejemplo, gremios de avanzada como Capeco, seguramente Giovanna lo va a decir en su momento, que es la independencia en los miembros de los tribunales. Porque claro, si nosotros somos todos ingenieros y entre ingenieros nos vamos a juzgar, nadie va a tirar contra un colega. Esto pasa en el Congreso. En el Congreso pasa mucho esto porque hay un espíritu de cuerpo, positivo o negativo en muchos casos. Pero pasa igual con los abogados. Y los gremios sucede igual. Si estamos entre empresarios radiales, nadie va a sancionar al otro porque somos iguales. Hoy día te puede caer a ti, mañana a mí. Entonces, mejor no sancionamos nada. Entonces, lo que se ha incorporado es independencia en muchos tribunales de ética. Por ejemplo, hay gremios que traen, sobre todo en segunda instancia, a miembros que no forman parte del gremio. Y eso es lo interesante de esto. Entonces, ahí sí hay un verdadero juzgamiento. Y se garantiza una sanción efectiva cuando tenga que hacerse. Bien, ¿hay casos de ética en las empresas? Por supuesto que hay casos. Por supuesto. Y yo quiero hacer una mención especial respecto a cómo las organizaciones se reinventan.
En muchos casos las organizaciones como las personas tienen derecho a resocializarse y una segunda oportunidad las empresas también lo tienen. Y eso debe llevarnos a decir, ok, si la empresa tuvo un problema o la organización tuvo un problema, existe la posibilidad de que esta empresa, al cambiar sobre todo de su dirección, pueda reconocer que ha fallado lo anterior y plantear un propósito de enmienda. Y esto sucede constantemente, no voy a decir nombres. Las empresas se cambian, las empresas se reinventan, sobre todo lo que sí hay que demostrar es que eso es real y no es solamente maquillaje. Porque desde luego los caminos o las acciones que hace una empresa que ha tenido problemas van a determinar si su propósito es verdadero o su cambio es verdadero. De esos casos hay muchos, por ejemplo el caso Siemens, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar Siemens, que es una empresa hoy líder en ética y compliance y anticorrupción, fue la empresa cuestionada hace muchos años por sobornos de pagos para conseguir contratos, como sucede hoy con Odebrecht. La empresa asumió su error, se reinventó y hoy es un líder. Entonces, no podemos matar empresas simplemente porque han cometido error, así como no podemos matar personas como han cometido errores, siempre y cuando exista la voluntad genuina de un cambio. Entonces, por supuesto que hay casos de ética, y seguramente en las preguntas me van a preguntar que qué pasó con tal gremio o qué pasó con tal empresario y por qué hacemos tal o cual cosa. Seguro, y estoy dispuesto a responder todas las preguntas de ese tipo, siempre y cuando tengan la posibilidad de tener el argumento correcto. Lo que sí voy a defender es que la posibilidad del cambio tiene que ser genuina. Esto es lo que hemos nosotros pedido a las empresas. Ahora, hay una segunda etapa. Ya todos tenemos los códigos, ya todos tenemos los documentos. ¿Y ahora qué? El gran problema de los códigos de ética es que estos puedan permanecer inertes y que puedan ser papel y que puedan ser cosméticos. Aquí es donde viene el concepto que llamo yo de gobernanza ética. ¿Cómo hacemos que la ética sea vívida, sea real? Y empuje a las corporaciones a gobernarse correctamente y a comportarse correctamente. Una empresa que no se comporta correctamente va a poder ser rentable en el poco plazo, en el corto, pero no va a ser sostenible en el tiempo. Y eso es lo que llamamos nosotros gobernanza. Y para esto lo que hay que empujar es el poder de la denuncia. Para que existan códigos de ética que tengan vigencia, hay que fomentar que las personas denuncien. Y esto tiene un doble rasero, porque puede pasar en muchos casos que se denuncie constantemente cualquier cosa. Y llegamos a la sinrazón. En el Perú de hoy en día, la justicia funciona mucho con exceso de denuncias. Y sucede lo que sucede. Vemos muchos casos de personas mancilladas en su honor, en su reputabilidad, en su reputación, en su buen nombre, por denuncias que luego se terminan resolviendo. ¿Y ahí qué? ¿Cómo queda? Eso es una conducta ética valorada, los medios de prensa. Entonces hay que fomentar el poder de la denuncia, sí, claro, pero hay que hacerlo con mucho equilibrio. Que las personas, que los colaboradores, que las empresas denuncien los casos que son incorrectos. Básicamente, la forma como debe funcionar un sistema de ética tiene que ver mucho con la forma como también funciona un sistema anticorrupción. Este es un ejemplo sacado del caso del éxito de Hong Kong. Hong Kong venció la corrupción, una nación joven que venció la corrupción. ¿Y cómo le hizo Hong Kong para eso? Primero sacó normas, pero normas inteligentes, no prohibiciones ciegas. Acá estamos muy acostumbrados a las prohibiciones ciegas. Es lo más fácil del mundo prohibir algo. Entonces, la reelección ha generado que existan autoridades que se apropian de recursos públicos para fomentar sus campañas, se prohíbe la reelección. Eso es lo que ha pasado. ¿Esa norma tuvo algún efecto en la realidad, alguna práctica real? No, porque la reelección se sigue dando en muchas alcaldías de una forma camuflada.
Entonces las normas tienen que ser inteligentes e ir al fondo del asunto. ¿Qué queremos evitar poniéndole el caso de la reelección? Que las autoridades no usen dinero para su campaña, ¿cierto? Entonces, ¿tiene mucho sentido prohibir la reelección? ¿No está cortando una gestión eficiente de darse? Lo que hay que evitar es que las personas crean, o el funcionario público crea, por ejemplo, que el dinero es suyo y que puede disponer de él. No es casual que las estadísticas digan que el delito de peculado es el más cometido en la realidad nacional. El peculado implica apropiarse de los fondos del público. Entonces, las normas tienen que ser exactas. ¿Qué quiero prohibir o qué quiero regular? Primero. Segundo, tiene que haber operativos. O sea, si la ley no se aplica, la ley no tiene vigencia. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la autoridad, con la protección de datos personales? Era una norma que existía hace mucho tiempo, pero nunca hubo una regulación y nunca hubo sanciones. Hasta que empezó la autoridad a imponer sanciones y imponer casos. Entonces, tiene que haber aplicación de la norma. Y finalmente, y no menos importante, tiene que haber educación. Y la educación exige, en el caso de la ética, colocarnos en situaciones hipotéticas, dilemas éticos. Esta es la segunda etapa que nosotros como CPA vamos a solicitar a nuestras empresas, a nuestros gremios. Que exista gobernanza ética mediante el poder de denuncia, que se empiece a impulsar la denuncia y que el denunciante no sea sancionado y objeto de represalias. Y segundo, que exista educación, que exista enforcement, que exista aplicación, que existan normas que sean realmente relevantes para un correcto funcionamiento. Estamos hablando de 2 etapas claras. Ya tenemos los documentos, ahora vamos a pasar a la acción. La ética es para soñadores. Este es un concepto que muchas personas tienen. Que la ética es abstracta, que la ética no es rentable, que la ética es un concepto totalmente fuera de lo real, que es celestial. Empezando que muchas personas dicen que la educación en valores viene de casa. Y ese es un gran error. El momento que nosotros aceptamos de que la educación viene de casa, nosotros adultos estamos condenados a no cambiar. La educación ética es constante. Es una formación continua que nunca acaba. Entonces no podemos resignarnos de que sea una ética consagrada a la fatalidad de que ya no hay cambio. Entonces, que la ética es para soñadores y gente que no quiere surgir en la vida es una falacia. Les pongo el caso de Southwest. Southwest es una empresa que se dedica a transporte aéreo, que es una empresa de lo que se llama de bajo costo, ¿no? Estas empresas que te cobran muy poco por pasaje. ¿Dónde ganan esas empresas que te cobran poco por pasaje? En el equipaje, ¿cierto? Entonces cobran poco pasaje, pero en todos los kilos que llevas de equipaje compensan un poco el valor. ¿Qué hizo Southwest? Southwest, y es un caso que pueden verlo en la realidad, en internet, renunció a cobrar el precio del pasaje, del equipaje. Y hoy por hoy es una de las empresas aéreas más rentables del mundo, teniendo bajo costo. Eso es un tema ético. Es una apuesta ética. Es una apuesta para no aprovecharse del cliente y que logró rentabilidad. Y de esos casos hay millones en el mundo. Entonces, el mensaje que quiero dejarles hoy día es que la ética no es para ilusos soñadores, sino que es para personas reales de carne y hueso, que es sumamente rentable, que es sumamente potente y que es, sobre todo, una ética posible y real. Esto es lo que nosotros estamos haciendo del sector privado y bueno, les agradezco mucho haberme escuchado. Gracias. Gracias. También saludamos a los colegas y público en general que nos está viendo a través de RTV SIP Lima en sus domicilios o en sus oficinas.